amigos? Sean bienvenidos a un podcast más de Day to Day, negocios, economía y el mundo. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, es el COVID-19, las experiencias de un docente. Bien sabemos que la situación que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, muchos de los sectores económicos se tuvieron que parar. Uno de ellos fue el sector de la educación y a consecuencia de esto se tuvieron que tomar medidas. Una de ellas fue la educación a distancia, ya que pues esto está afectando a nivel mundial. Es de suma importancia que niños y niñas fortalezcan sus habilidades para leer y escribir y también realizar operaciones matemáticas. Esta modalidad de distancia ha hecho que tanto como alumnos, docentes y padres de familia estén en constante actualización y en constantes cambios de tecnologías con los aparatos electrónicos, incluyendo a niños con educación especial, población indígena, migrantes y niños con contextos violentos. Esto se ha vuelto una buena estrategia para evitar contagios y continuar con el distanciamiento social. Comenzamos con la ingeniera Cintia Marisol González Lara. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, ingeniera? Muy bien, gracias, chicas. ¿Y ustedes? Bien, también gracias por estar de nuevo en este podcast. Y el día de hoy vamos a estar tomando un tema muy interesante y me gustaría realizarle dos preguntas. ¿Cuál ha sido su experiencia como docente con la modalidad a distancia y qué espera del próximo ciclo escolar 2020-2021? Bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia? Al principio fue muy difícil por las materias de matemáticas, no tanto por las de tecnología, porque bueno, ahí ya utilizamos programas remotos, de escritorios remotos o videollamadas y así. Pero sí en las clases de matemáticas era un poquito preocupante o de estadística porque no sabía cómo explicarlo. Entonces, como pues todo esto fue a la fuerza, fue rapidísimo, entonces se me ocurrió hacer videos. Entonces hacía videos explicando los temas y entonces explicaba un tema, ponía un ejemplo y ya de ahí de ese ejemplo ponía yo los ejercicios, como así lo trabajo en clase. Nada más que esa es una herramienta buena, hacer los videos, subirlos al canal, los compartes, pero si tienen duda, entonces grabas un video aclarando la duda o aclarando la duda de alguno de los ejercicios y otra vez, y entonces es muy desgastante porque trabajas en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, sábados, domingos. Entonces, ahí sí es un poquito desgastante. Eh, bueno, ya tú ves la experiencia con los muchachos, si te dicen que sí aprendieron o no aprendieron. Ajá. Entonces ya llegó esto de las videollamadas por medio de Zoom o de Meet y ya es un poquito más fácil. Y más si hay pizarrón virtual, como lo tiene el Zoom y como mostré en algún video anterior, el pizarrón, ahí ya tiene la parte donde está el texto, donde haces las funciones, donde haces las líneas. Ahí puedes explicar y lo que más me gusta de las videollamadas es que podemos grabar la clase. Y entonces grabamos la clase, que era lo que yo hacía antes, pero con diferente método. Grabamos la clase, la subo a mi canal, se las comparto y si hay alguna duda, bueno, nos volvemos a conectar a la videollamada o volvemos a grabar la clase o hacemos otro ejercicio, otro ejemplo en la videollamada y ya de ahí me dicen sus dudas, ¿no? Entonces, esa con las materias de cálculo, matemáticas, estadística. Y con las otras materias, bueno, de programación y de redes, como manejamos programas, pues es como estar en el laboratorio. Nada más falta la interacción con el alumno. Pero hagan de cuenta que ustedes ahorita están con su computadora programando, estamos todos juntos, tienen algún error. Entonces yo les digo, a ver muchachos, ya tienen para compartir pantalla, les doy el permiso, comparten su pantalla y vemos el error entre todos. Entonces, sí me costó trabajo, pero la verdad está bien, está muy bonito. Entonces, bueno, esa es mi experiencia. No sé si a los demás maestros, yo me imagino que a lo mejor les cuesta un poco más trabajo, ¿no? Pero bueno, nosotros que somos de esta parte de la tecnología, pues nos acostumbramos rápido y esperemos que hayan aprendido.
Ahora, ¿qué espero del nuevo ciclo escolar? Es otra parte donde tenemos una serie de retos, dependiendo de las materias que nos den, tanto los alumnos como los maestros. Los muchachos de universidad se supone que ya vienen con un conocimiento anterior completo. Entonces nosotros ya les podemos platicar, les podemos compartir, a lo mejor aquí es, y ya les puedo decir, por ejemplo, si me imagino, si soy una maestra de derecho, ya les digo, miren, la Constitución es esto lo vieron en tal, en secundaria, en prepa, etcétera, y este es el artículo tal que explica tal, tal. Ah, ok, ¿no lo tienen? Búsquenlo. O tienen ustedes su Constitución en la mano, búsquenla y interpretamos esto y así, ¿no? O les voy a pasar un video y así. Espero que el reto esté superado. Si este primera experiencia ya fue superada y espero que esté, bueno, que hayan aprendido muy bien. Yo creo que va a ser un poquito más difícil para los maestros de primaria. Para los maestros de primaria, para enseñar, por ejemplo, a leer, a los niños a escribir, creo que va a ser un poquito más difícil. Pero ojalá se puedan hacer diferentes estrategias. Nosotros los maestros estamos pues a disposición, tenemos mucha disposición para poder nuestras clases desarrollarlas y para que el alumno pueda entender. Eh, Hay algunos papás que dicen que estamos descansando y que no sé qué. En realidad, el trabajo es triple. Tienes que inventar técnicas para que los chavos puedan entender y si no entendieron, hacer otra técnica, etcétera, ¿no? El chiste es que se lleven el conocimiento. Entonces yo creo que si se pudo esta parte tan apretadita del primer semestre, bueno, del año, entonces yo creo que ya estamos más acoplados y ya se nos va a hacer un poquito más fácil. Y espero también que a los chicos se les haga un poquito más fácil. Muchas gracias, ingeniera Cintia Marisol González Lara, por compartirnos su experiencia como docente y lo que espera para el siguiente ciclo escolar. Gracias, chicas, a ustedes por invitarme de nuevo. De verdad que los felicito y ya saben que los quiero bastante. Gracias. Continuamos con el licenciado Adrián Mejía Hernández. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciado? Muy bien, Vania. Buenas tardes. Me siento muy contento porque nuevamente estoy con ustedes en este podcast. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y el día de hoy queremos que nos comparta cuál ha sido su experiencia como docente en la modalidad a distancia y qué espera del próximo ciclo escolar 2020-2021. Mira, la experiencia que he tenido en este proceso, bueno, ya que en algún momento de todo el trabajo que yo he realizado, pues he impartido clases en línea. Sin embargo, pues es diferente el hecho de que dediques una cantidad de tiempo, no sé, a lo mejor unas 2 horas a la semana a la educación en línea, a que ya te metas de lleno. Sí, eso implica entonces que tú tengas que estar revisando nuevas plataformas, nuevos formatos, que tengas que estar dependiendo de la computadora, que sea funcional, del internet, luz, muchas situaciones. Bueno, con esto te digo que, pues, que me ha sacado a mí de toda la zona de confort que se tiene, porque de alguna manera, cuando tú te formas, o en mi caso que me formé la parte pedagógica, pues sí veíamos la parte donde tenemos que crear algunos programas para la enseñanza virtual, revisar algunas plataformas, pero no es lo mismo. No es lo mismo a que te dediques el tiempo completo a estar frente a un grupo donde tú ya tengas que estar socializando con los alumnos de manera presencial, y se vuelve todo un reto. Se vuelve todo un reto porque pues entonces ahora ya no es tan sencillo llamar la atención del alumno, posiblemente. A lo mejor en el salón pues tú te podías tener acercamientos con ellos y era distinto. Sin embargo, aquí no. Aquí dependes de que el alumno tenga la disposición de aprender y de poner atención a lo que tú estás explicando.
Sin embargo, te puedo decir que son experiencias muy, muy buenas, porque esto me ha enseñado a crecer en la parte profesional, ajá, con sus asegúnes. Digo que sería de un profesional si no tuviéramos todos estos retos que nos permitieran crecer y ser mejores. Sin embargo, también te puedo decir que hubo muchas dificultades. Hubo muchas dificultades en el sentido de decir que pues estás atendiendo a la clase en línea y de repente ya te llega el mensaje del alumno, es que me tengo que ir porque al médico, ¿no? Y te mandan las recetas que pues, todos los alumnos ya tienen COVID y bueno, muchas cosas así. Entonces, de alguna manera, esa parte emocional viene a ser una parte fundamental. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya no te tienes que preocupar únicamente por la clase, por estar grabando, por tu internet, por tu computadora, sino ya te tienes que preocupar también por el alumno, ¿sí? Nos tenemos que volver más empáticos. Nos tenemos que volver más de un maestro que sea más, tenga una apertura hacia ellos y que sea capaz de escucharlos, de entenderlos. Y a veces se nos vuelve para nosotros también más complejo, ¿no? Porque imagínate, no nada más el alumno vive el encierro, también nosotros. También nosotros vivimos el encierro, también nosotros vivimos la incertidumbre, cuántos alumnos se van a dar de baja, seguiremos con los empleos. Me explico. No sé si situaciones así. En la otra escuela, por ejemplo, en la preparatoria, los padres de familia, ¿no? Yo no tengo televisión, yo no tengo internet, yo no tengo muchos instrumentos digitales para que yo pueda poner a mi hijo a estudiar. Entonces, eso de alguna manera te da un acercamiento mayor al alumno, a la familia, que no se tenía. A pesar de que nosotros estábamos de manera presencial, no se tenía, y proceso de acercamiento a través de los mensajes, de las llamadas, de las videollamadas, pues hace que nosotros tengamos que involucrarnos más en la parte, nos dan la apertura a poder observar su hogar para poder saber cómo está, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso nos da a nosotros una característica para que podamos entender, bueno, más bien en mi persona, pueda entender que esto va a ser un proceso que viene a ser ya una transformación. ¿Y qué esperamos para el siguiente ciclo? Mira, la verdad es que pues vamos a esperar seguir trabajando de manera en línea. Sin embargo, tenemos una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Que ya no vamos a partir de cero. O sea, ya no es como aquel 16 de marzo del 2020, donde te dicen se cancelan clases y entonces pues ahí arréglatelas como puedas y te dan capacitaciones, pero pues no son suficientes para que tú puedas iniciar todo un proceso de clases virtuales. Ajá. Ahora ya vamos a partir de la idea donde tú ya tienes el dominio de ciertas plataformas, de ciertos contenidos, ajá, ya tienes la experiencia de cómo trabajaste, de lo que hiciste mal, ajá, como docente en mi caso, para poder corregirlo y poder implementarlo. Vamos a tener una situación crítica en la parte de la educación, porque estábamos revisando las estadísticas y pues hay muchas deserciones. Ajá. Lo que está haciendo ahorita la Secretaría de Educación Pública, sobre todo a media superior, es que todos los alumnos van a poder inscribirse nuevamente. Entonces ya no va a haber candados, no va a haber ninguna limitante y eso nos va a traer una ventaja y desventajas, como todas las situaciones. ¿Cuáles son las ventajas? Que seguimos cumpliendo con nuestra labor que es la educación, pero la desventaja es que seguimos teniendo alumnos que están rezagados. ¿Me explico? Y en ese rezago, pues lo que vamos a tener es un alumno que viene arrastrando ciertas carencias que no le permiten avanzar. Preparados, ya tenemos la idea certera de cómo vamos a iniciar. Ajá, se nos ha dado el tiempo para que como docentes nos capacitemos en la parte tecnológica, en la parte digital, de poder entender a través desde otras perspectivas, ajá, por ejemplo, europeas, cómo se vive, ¿no? La parte de la educación
en línea, virtual, y cuáles serían los pros y contras que vamos a encontrar. Yo creo que tenemos que volvernos más humanistas. Ajá. Tenemos que aplicar las bases pedagógicas de las ciencias del espíritu. Nosotros tenemos que establecer un parteaguas en el antes y el después, y que nosotros entendamos como docentes que nuestra práctica profesional va a ser aquella que va a transformar. Es transformadora, ¿sí? Posiblemente no se visualiza en el ahorita, pero todo lo que nosotros trabajamos, todo lo que nosotros hacemos, la forma en cómo impactamos al alumno, ¿ja?, se va a ver repercutida en un futuro. Y entonces, yo creo que como docente, para mí, para todos los que nos dedicamos a esta profesión, que es una de las mejores que pueden existir en el mundo, es que recuperemos las bases pedagógicas, recuperemos las bases humanísticas, y que nos centremos en la parte de la educabilidad, ¿sí? O sea, educar para un bien social, más allá de toda esta situación social, económica, política a la que nos vamos a enfrentar. ¿Es difícil? Por supuesto, porque no es sencillo enfrentarnos a todos esos aspectos. Sin embargo, tenemos la posibilidad y la apertura de poder tener las herramientas para enfrentarlo y desarrollarlo de la mejor manera. Muchas gracias, licenciado, por aceptar estar con nosotros el día de hoy. De nada, Vania, gracias a ustedes por la invitación. Para finalizar, tenemos invitada a la licenciada Daisy Trejo Méndez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciada? Muy bien, gracias a Dios. Aquí participando con ustedes, un poquito nerviosa y emocionada. Ay, muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros, y queremos que nos comparta cuál es su experiencia como docente en la modalidad a distancia y qué espera para el nuevo ciclo escolar 2020 y 2021. La experiencia que viví fue muy impactante. Fue una experiencia que me dejó un gran aprendizaje, sobre todo porque aunque ya nos habían pedido el que utilizáramos las tecnologías dentro de las actividades docentes, lo realizábamos, pero lo realizábamos como un apoyo, como un complemento a nuestras actividades. Y en esta ocasión, pues es el medio principal, son las herramientas necesarias para poder realizar todas nuestras actividades docentes. Ahora con la pandemia, pues era realizar estas actividades sí o sí. Supiéramos o no supiéramos, estuviéramos o no estuviéramos capacitados para realizar las actividades necesarias. No había opción, no había alternativa. Entonces era una situación que desde mi experiencia pues generó mucha incertidumbre, en cierto momento estrés, tensión, porque era llevar la actividad de una clase en modalidad presencial, llevarla a una modalidad a distancia con todo lo que conlleva. Es decir, explicar, transmitir el conocimiento, dejar actividades, tareas, investigaciones, revisarlas, evaluar, cumplir con un programa, cumplir con un objetivo que ya estaba planteado, pero para una modalidad presencial, no una modalidad a distancia. Entonces, no fue nada sencillo desde el principio. A esto había que aunarle la situación que estaban viviendo los alumnos, la incertidumbre que también se estaba generando en ellos y el hecho también de que no contaran con las herramientas o con los servicios necesarios para poder realizar las actividades que eran indispensables, ¿no? En su mayoría cuentan con dispositivos para poder tener acceso a Internet, pero se presentaba una situación bien importante que era que no todos tenían el servicio necesario o el indispensable, no todos tenían señal, entonces se presentaban muchas situaciones a las que había que buscarles alternativas. Se hacía el uso del WhatsApp, el uso de videollamadas, de videoconferencias, porque el caso era que nadie se quedara sin clase. Entonces generaba esto el aumento de la incertidumbre, de la tensión. Al principio nos dicen, va a ser un par de semanas, y entonces eso empezó a aligerar un poquito, porque decíamos, bueno, empezamos con esto, son también las vacaciones, entonces no va a ser mucho. Y de repente nos notifican y nos dicen, no, no es así.
el curso se va a terminar a distancia, sea el cuatrimestre, sea el semestre, pero se va a terminar a distancia. Entonces, regresa la incertidumbre y había que enfrentar también pues las dudas, las preguntas de los alumnos que eran totalmente dirigidas al profesor, porque el profesor el profesor es el que tenía que enfrentar esas dudas de cómo nos va a evaluar, qué se va a hacer, si vamos a terminar aquí, va a ser lo mismo, si nos va a dar lo mismo, cómo nos va a evaluar. O sea, era mucha la incertidumbre, entonces había que estar trabajando con toda esta tensión para lograr al final cumplir con el principal objetivo, que era que aprendieran. ¿A través de qué herramientas? De las que pudiéramos hacer uso en el momento, porque la situación ya estaba presente, no era algo que se veía venir, es algo que ya estaba presente, entonces era actuar ya. Entonces era mucha la tensión, mucho el estrés, el empezar a conocer muchas herramientas en el camino. En la manera de lo posible, la institución pues nos proporcionaba las herramientas, la capacitación, el adiestramiento, pero al final era ir a prueba y error, tanto docentes como alumnos. Entonces, fue una actividad también padre porque íbamos aprendiendo todos juntos y he de confesarlo, ¿no? Las nuevas generaciones tienen una facilidad para utilizar las herramientas que al final también terminaban enseñándonos. Entonces, fue un aprender a aprender, fue un aprender juntos y esto es algo que deja una satisfacción, porque algo que hay que reconocer también es que nos ayudó a desarrollar muchas habilidades. También aprendimos. Y algo que pude identificar que se aprendió y que hacía falta era el trabajo en equipo, porque ahora se ha tenido que integrar autoridades, los directivos, administrativos, los profesores, los alumnos y hasta los padres de familia para poder lograr el objetivo de aprender. Entonces, ahora sí hay que estar sincronizados, hay que mantener la comunicación para poder lograr el objetivo. Entonces, fue algo que se logró de manera positiva. También fue muy positivo haber adquirido nuevas destrezas, ¿no? Nuevas habilidades en cuestión de cómo utilizar la tecnología. Como les comenté antes, se utilizaba como un medio, algo de apoyo, ¿no? Como el hecho de que hacíamos ya no, los trabajos ya no impresos, ahora en el correo. Y a veces sentíamos que con eso ya estábamos integrando las TIC y pues ya vimos que no, que hay muchas otras herramientas que se pueden hacer. Acortamos tiempos, acortamos distancias, entonces también hubieron cosas bastante positivas. Algo también positivo y que he de reconocer es el compromiso que se logró identificar en los alumnos. Los alumnos han estado demostrando un compromiso y un nivel de responsabilidad muy alto. Y esto es algo en el que quiero poner hincapié porque es una situación que a nosotros como docentes nos motiva, nos incentiva a querer conocer más, porque vemos ese compromiso, vemos esas ganas de querer aprender, de sí querer entrar a la clase, porque hacían lo imposible por tener la señal, ¿no? De repente había alumnos que me decían, es que estoy en el metro, porque ahí es donde hay señal, y desde ahí estoy tomando la clase. Entonces son situaciones que como docente te motivan. Es la mayor satisfacción que puedes tener. Entonces, es algo que pude identificar, ese alto nivel de compromiso que a veces no identificamos, ¿no? Y que tienen que suceder estas cosas para poder reconocerlas, para poderlas identificar. Me di cuenta también que fue una gran oportunidad para poder hacer un análisis de cuáles son las áreas de oportunidad que también como docentes tenemos. A veces nos cerramos en las habilidades y creemos también que ya contamos con todo, ¿no? Y esta situación nos ayudó también a ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad y también hasta poder demostrar cuál es la vocación que tenemos, porque fue entrarle todos a esto y para lograr el objetivo. Entonces, fue una experiencia bastante agradable. Sencillo no lo fue, pero no fue imposible. Se logró un gran trabajo en equipo, se logró conformar un equipo, un verdadero equipo para lograrlo. Y además sabemos que la base de todo esto pues es la educación. La educación siempre va a ser la base para enfrentar todo y también para enfrentar esta pandemia que estamos teniendo ahorita, pues también la educación es importante. Entonces la experiencia no fue sencilla, pero fue muy grata y hasta cierto nivel fue también muy satisfactoria.
¿Qué espero de este nuevo ciclo? Espero que ya sea un poquito más sencillo. Se puede decir que ya vivimos el ensayo, entonces esperemos que ahorita ya sea un poco más sencillo. El nivel de incertidumbre va a bajar, porque ya sabemos ahora sí a lo que vamos, ya sabemos que hay plataformas, que se puede lograr, porque ya se vio que sí se puede hacer. Entonces espero que ya sea mucho más sencillo. Espero también que el nivel de compromiso que se identificó no decaiga, porque como les comento, es algo bien importante, es algo que motiva a todas las partes que conforman el equipo para lograr el aprendizaje. Entonces espero que no decaiga ese compromiso, ese nivel de responsabilidad. También espero que las herramientas que hasta ahorita se nos han proporcionado pues nos sigan brindando más alternativas, porque con esto nosotros como docentes adquirimos más herramientas para poder desarrollar mejor nuestra clase, para poder nosotros diseñar nuestro salón virtual. También espero que pronto podamos ya regresar al aula. Hace falta esa conexión, esa relación que se crea con el alumno, que nos ayuda a conocerlos, a identificar cuáles son las herramientas que podemos aplicar para que aprendan, para que conozcan más cosas, para motivarlos. Son acciones que pues de manera virtual no se pueden identificar de la misma manera, ¿no? Tratamos en la manera de lo posible de transmitirles el conocimiento, de crear las prácticas, estrategias, pero no podemos medir esa reacción que de manera presencial sí se puede hacer. Entonces espero que muy pronto podamos ya regresar, ya se pueda estar en el aula, y también que el compromiso por parte de todos los involucrados, como les comentaba, las instituciones, también siga presente. He de reconocer que las instituciones también han puesto mucho de su parte, han buscado la manera de instruirnos, de capacitarnos, como les comenté, de brindarnos las herramientas. Entonces es algo que se agradece mucho y que espero que siga, porque sabemos que la tecnología no deja de avanzar. Entonces, seguimos con la necesidad de estar aprendiendo. Y lamentablemente se tuvo que presentar con esta situación para que nos diéramos la oportunidad de vivir la experiencia del manejo de las TICs. Sabemos también como docentes la importancia de aprender. Entonces, hay que predicar con el ejemplo. Y ahora nosotros también tenemos que quitarnos ese chip de lo tradicional para ponernos uno que nos permita ser más flexibles, que nos permita conocer más cosas, que nos permita también entrar a ese nuevo mundo, a esas nuevas generaciones. Recordarán ustedes que en clase hablábamos, ¿no?, de esa parte de la tecnología, y a veces, ¿por qué no?, hasta peleábamos con ella, y ahora es nuestro mejor aliado. Ahora nuestro compañero de día a día es algo con lo que antes luchábamos. Entonces espero realmente ese compromiso, que no decaiga, contar con mejores herramientas y que sea mucho más sencillo, porque ya hicimos el ensayo. Entonces, si antes salió bien, ahora va a salir mejor. Eso es lo que espero. Y esa fue mi experiencia. Muy grata, la verdad. Difícil, complicada, nada sencilla, pero satisfactoria y muy grata. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, licenciada, y es un honor para Day to Day tenerla con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes, realmente es un gran placer siempre participar con ustedes. Recordemos que aún falta para la nueva normalidad. Sigan tomando sus medidas y sigan cuidándose. No dejemos que la educación decaiga. Sigamos adelante y sigámonos preparando. Agradecemos por parte del equipo de Day to Day a todos los docentes que nos acompañaron el día de hoy y a cada uno de los espectadores por observar este podcast. Nos vemos en el siguiente y espero que estén bien. Hasta luego.